Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Hola a todos y a todas, muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Un programa de conversación y difusión de diversos temas de alimentación y nutrición, tanto de actualidad nacional como internacional. Estamos muy felices de comenzar un nuevo programa en el que, como cada sábado, entregamos un poco de nuestro conocimiento, ya que somos un programa conformado por estudiantes de nutrición y dietética de la Universidad de Chile. Mi nombre es Vania y hoy me encuentro con Limni Sánchez. Hola Limni, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Vania, muy bien. Muy Qué bueno, motivada a este programa de día sábado. qué bueno, me Bueno, alegro mucho. quiero hacerles saber que también nos pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram como Frecuencia Nutricional, en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile, en Spotify como Frecuencia Nutricional y en YouTube como Frecuencia Nutricional. Así es. Y bueno, hoy el programa lleva por nombre EPA y DHA Omega Interesante y el invitado que está con nosotros el día de hoy es Rodrigo Valenzuela Báez. Él es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y es nutricionista. Hola profesor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola Vania, hola Livni, muy bien y espero que ustedes también se encuentren bien. Muchas gracias. Bueno, y para introducir a este programa queremos empezar con la primera pregunta que tiene relación con los ácidos grasos. ¿Qué son los ácidos grasos y cómo se clasifican? Bueno, los ácidos grasos son nutrientes que nosotros encontramos en los alimentos, también están en nuestro cuerpo, y y clasifican en términos nutricionales en tres grandes grupos: saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué significa eso? Corresponde al número de dobles enlaces, carbono-carbono, en la unión, ¿ya? De estos átomos de carbono-carbono. Entonces, cuando en un ácido graso no hay dobles enlaces, ya no hay así esta unión carbono-carbono, hablamos de un ácido graso saturado. Si tiene una unión de doble enlace, es un ácido graso monoinsaturado. Y si tiene dos o más, vamos a hablar de un ácido graso poliinsaturado. Esa es la forma de clasificarlo. Muy interesante porque lo básico para comprender este tema del que vamos a hablar el día de hoy. Los ácidos grasos efectivamente son nutrientes y hay muchos subtipos, no es un solo tipo de ácido graso, entonces muy interesante saber su clasificación y vamos a ver en el programa, aprenderemos qué diferencias tienen y cómo influye también en las funciones que tiene cada uno. Claro, la gente comúnmente asocia los ácidos grasos con algo malo, como que le tienen un poco de miedo al consumo de estos. Entonces, allí le quiero preguntar, profe, ¿cuál es la función que cumplen los ácidos grasos dentro del organismo? Bueno, los ácidos grasos tienen muchas funciones, muchas. Primero son estructurales. Todas nuestras células, todos nuestros tejidos, ¿ya? Vamos a encontrar membranas celulares y en las membranas celulares hay fosfolípidos y en los fosfolípidos hay ácidos grasos. Entonces, tienen un rol estructural. ¿Ya? Nuestra piel es ácidos grasos, son fosfolípidos, ¿ya? Unidos a proteína, pero necesitamos ácidos grasos. Tienen un rol de energético, ya como muy bien decía Livni, la gente asocia ácido graso a grasa, mucha energía, obesidad. Bueno, el ser humano necesita consumir energía y parte importante de esa energía la obtiene a partir de ácido graso. Tienen además un rol regulador muy importante. Ahora que estamos con la pandemia, el COVID-19, el sistema inmunológico es regulado por ácidos grasos. Bien, y eso es muy importante para nosotros. En el sistema nervioso central, en el cerebro, ya vamos a encontrar una cantidad muy grande de ácidos grasos. Tiene un rol muy importante en la actividad de las neuronas, ¿ya? También tiene un rol relevante en la reproducción del ser humano, ¿ya? Y donde ustedes buscan los tejidos siempre hay ácidos grasos porque son estructurales, ¿ya? Regulan la expresión de nuestros genes, ¿ya? El patrón de expresión génica humana en parte depende mucho de los ácidos grasos que ingiere una persona, que coma habitualmente.
Están relacionados con prevenir o reducir el riesgo de desarrollar enfermedades, pueden formar parte del tratamiento de enfermedades, pero cuando se consumen en exceso pueden aumentar el riesgo de desarrollar determinadas enfermedades. Entonces es un campo muy amplio, es muy grande los aspectos fisiológicos y fisiopatológicos y nutricionales cuando hablamos de ácidos grasos. Claro, o sea, el secreto estaría en la cantidad que nosotros ingerimos de ácidos grasos para el efecto que este podría tener en nuestro cuerpo. Como dice usted, tiene múltiples efectos beneficiosos para nuestro organismo, sin embargo, si se consumen en exceso o en mayor cantidad a la que debería, ahí es donde hay problemas, pero es para que a la gente le quede claro que no hay una asociación mala necesariamente entre consumir grasas y tener cierta patología, o como dice usted, la asociación a la obesidad, sino que todo va en la cantidad en la que estos se consumen Así y es. en el tipo también. Exacto, cantidad, tipo, frecuencia y el estado fisiológico, la edad de la persona. No olvidemos que la leche materna, que es el alimento, el gol estándar como alimento para el ser humano, es rico en grasa, porque el lactante necesita una gran cantidad de energía a partir de grasa, de ácidos grasos, y eso lo aporta la madre al hijo a través de la lactancia materna. Sí, qué bueno saber esto porque quizás la gente piensa que al consumir un alimento que tiene tanto porcentaje de grasa, esa grasa es como un rechazo a nuestro cuerpo. No es así. Somos hechos, tenemos ácidos grasos en nuestras células, como usted mencionaba, y todo nuestro organismo, así que realmente es algo importante y no hay que satanizarlo, por decirlo así. En ese mismo sentido, yo quisiera preguntarle, entonces más específico, ¿qué son los ácidos grasos omega 3? Que tanto se habla de ello, yo sé que todos habremos escuchado alguna vez. ¿Y en qué se diferencian de los ácidos grasos omega 6? Bueno, los ácidos grasos omega 3 son una familia de ácidos grasos poliinsaturados. Quiere decir que tienen dos o más dobles enlaces en su cadena, en su estructura química, ¿ya? Y los omega 3 son una familia de ácidos grasos. Los omega 6 también son poliinsaturados, pero son otra familia, ¿ya? Entonces, dentro de los poliinsaturados está la familia de los omega 3, de los omega 6, hay otras familias, ¿ya? De omegas, pero estos son los más importantes, ¿bien? Y los omega 3, ¿por qué se les conoce así? ¿Ya? Porque el ácido graso omega 3 más sencillo es el ácido alfa-linolénico. Medio raro el nombre, alfa-linolénico. Lo encontramos en las nueces, en la chía, en la linaza, ¿ya? En algunos otros frutos secos. Y el alfa-linolénico, el primer doble enlace que tiene es en el carbono 3, contando al revés, ¿ya? Esa es química pura. Ustedes se acordarán de su curso de química. Y por eso se le llama omega 3, porque el primer doble enlace lo tiene en el carbono 3, contando de atrás hacia adelante, ¿ya? Y ahí parten los omega 3, y del alfa-linolénico derivan otros ácidos grasos, como es el caso del EPA, ácido eicosapentaenoico, o el DHA, ácido docosahexanoico. Entonces, y hay otros más, ¿eh? Está, por ejemplo, el N3-DPA, ¿ya? Hay varios, es una familia de ácidos grasos. Y se ha visto que algunos de estos ácidos grasos tienen funciones muy importantes para el ser humano. Claro, ahí el profe nos explica un poco las principales diferencias entre omega 3 y omega 6. Y ahora nos vamos a ir al tema propiamente tal de este programa. Y la pregunta es, ¿qué es el EPA y el DHA? ¿Y cuáles son las diferencias? Ya que la gente yo creo que tiende a escuchar mucho sobre, este alimento está suplementado con EPA, con DHA, en las leches siempre sale, en los productos para la tercera edad, pero la gente no sabe qué son. Entonces quisiera que usted nos dijera, por favor, la diferencia y qué son. A ver, el EPA, el eicosapentaenoico, es un omega 3 y el DHA, docosahexanoico, es otro omega 3. Estos ácidos grasos los vamos a encontrar naturalmente en los pescados, ¿ya? Y especialmente en los pescados grasos como atún, jurel, salmón, sardina, en mariscos, ¿bien? Y se ha visto que estos ácidos grasos tienen efectos beneficiosos para el ser humano.
Particularmente, EPA más DHA, efectos cardioprotectores, es decir, protegen la salud cardiovascular. Por ejemplo, contribuyen a reducir los triglicéridos plasmáticos. Más de alguien que nos está escuchando aquí debe tener algún familiar o la misma persona que nos escucha que en algún momento de su vida ha tenido los triglicéridos elevados en la sangre. Bueno, se ha visto que el consumo de EPA y más DHA reduce los triglicéridos de la sangre. Bien, un efecto combinado de ambos. Pero el DHA, por sí solo, es un ácido graso que se concentra en elevadas cantidades y se deposita en altas concentraciones en el cerebro humano, especialmente en la corteza cerebral, también en la retina, ¿ya? Y se ha visto que este ácido graso es relevante en el desarrollo de la retina, y eso repercute en lo que se llama la agudeza visual, especialmente en los primeros años de vida. Y en la corteza cerebral está muy asociado a las funciones neurológicas más elevadas del ser humano, es decir, la capacidad de aprendizaje, de memoria, la fluidez verbal. Y se ha visto que este ácido graso, por ejemplo, permite o contribuye a que las personas, en la medida en que van envejeciendo, conserven sus habilidades cognitivas. ¿Qué significa esto? Que la persona va a envejecer, pero si consume DHA, logra mantener la capacidad de aprendizaje y de memoria, y también la fluidez verbal. Entonces se ha estudiado mucho esto. También tiene un rol muy importante en el desarrollo cerebral en la vía intrauterina, en la vía fetal, y durante los 2 primeros años de vida, porque es cuando más crece el cerebro humano, ¿ya? Y este ácido graso se requiere en altas concentraciones. Y se han hecho estudios en distintos temas clínicos, y cada día se investiga más a nivel clínico el efecto del EPA y el DHA, en distintas patologías. Muy interesante saber todas las funciones que puede tener esto en nuestro cuerpo. Ahora, si bien usted mencionó muchos beneficios, quiero saber cuál es la importancia más bien nutricional de este EPA y DHA. Sabemos que trae beneficios, pero hablando en el ámbito nutricional. Bueno, estos ácidos grasos nosotros los necesitamos ingerir, ¿ya? La FAO, la Organización para la Agricultura y los Alimentos de Naciones Unidas, ha establecido las recomendaciones de ingesta. Estas se pueden alcanzar si consumimos por lo menos 2 veces a la semana pescados, ¿ya? Que no sean fritos, ¿ya? Sino que pescados al horno, en conserva, cocido al vapor, porque son ácidos grasos que son importantes para nuestra nutrición, para nuestra fisiología. Por ejemplo, lo que se llama la homeostasis vascular, los vasos sanguíneos, ¿cierto? Todo el proceso de coagulación, el proceso de agregación plaquetaria, ¿ya? Necesita de estos ácidos grasos para que funcione en forma adecuada. Bien, entonces nosotros debemos ingerirlo. Por ejemplo, el hombre, en el espermatozoide, los hombres depositamos grandes cantidades de DHA, porque tiene un rol relevante en la fecundación del óvulo y en el inicio del desarrollo de la vida de un nuevo ser humano, ¿ya? En la mujer, por ejemplo, ya cuando ocurre el proceso de embarazo y se anida, viene el proceso de anidación, la mujer rápidamente comienza a traspasar DHA a ese ser en gestación. Hay una regulación neuroendocrina muy fina que permite que esto ocurra en forma permanente. Importante lo que nos acaba de decir sobre el rol reproductivo que tiene el EPA y el DHA en todo este proceso. Profe, si tuviéramos que decirle a la gente de qué alimentos puede obtener estos ácidos grasos, ¿qué alimentos serían los que tienen mayor aporte y son todos de origen animal o también encontramos alimentos de origen más bien vegetal? Bueno, cuando hablamos de EPA y DHA, la fuente natural son los pescados y los mariscos. ¿Bien? Hay algunos que tienen más y otros que tienen menos, porque en la medida en que el pescado tiene más grasa, más aceite, tiene más omega 3. ¿Ya? Un ejemplo de esto son las sardinas, el bacalao, el atún, ¿bien? Algunos mariscos, ¿ya? Pero en general en los peces y en los pescados y mariscos los vamos a encontrar, pero hay algunos que tienen más que otros. Esa es como la fuente natural del EPA y el DHA. También se pueden encontrar en algunos alimentos que se puede adicionar estos ácidos grasos.
En Chile, desafortunadamente, esto no se ha desarrollado como en otros países, ¿ya? En términos de alimentos se concentran básicamente pescado y marisco. Es ahí la fuente más importante, ¿ya? Hay algunas leches que se ha logrado adicionar. ¿Por qué? Porque tiene un rol importante, ya en términos de que, como la leche es un alimento que consume mucha gente, si está el DHA, ya es un nutriente que comienza a ser ingerido en la población. Hay países desarrollados en que se vende aceite con DHA, pan con DHA, jugo con DHA, ¿ya? Yogur con DHA, aceites vegetales comunes y corrientes. En nuestro país ese desarrollo está bastante limitado, lamentablemente. Sí, profesor, me surge otra duda, más enfocada a las técnicas culinarias. En cuanto a los alimentos, por ejemplo, los pescados o los otros alimentos que contienen EPA y DHA, ¿existe alguna técnica culinaria para que se conserve este contenido de EPA y DHA? Si pudiera hacernos saber. Sí, bueno, nosotros sabemos que debemos consumir pescado y mariscos cocidos por el riesgo de las enfermedades transmitidas por alimentos. Recordemos el vibrio parahemolítico en los mariscos, bacterias, parásitos en los pescados, entonces siempre hay que comerlos cocidos. Y cuando van al horno, son con cocción al horno o al vapor, en general el EPA y el DHA se conservan bastante bien. ¿Bien? Incluso si se hace al horno y se agrega un poquito de aceite de oliva, prácticamente no cambia el contenido de DHA en forma significativa. Pero si se hace frito, el contenido omega 3 cae enormemente, porque la fritura se hace a alta temperatura, ¿ya? Y el aceite caliente lo que hace es destruir mucho EPA y DHA. Por eso una recomendación siempre que nosotros damos es que la gente no coma pescados fritos, porque al consumir pescado frito, los omega 3 se están perdiendo. Y lo que la gente ahí hace es consumir más bien el pescado con el aceite con que se hizo la fritura, y se pierden los omega 3. Sí, Claro, y comúnmente las personas tienden a preferir el pescado frito, como por un tema de sabor y de cultura tal vez de nuestro país. La gente Tradición siempre, culinaria. Tradición claro, culinaria. El pescado frito claro, es tradición. clásico en Chile. Ahora justamente entonces iba hay a que preferir comentar más eso. bien al horno. Que primero que todo ya es difícil que toda la población consuma el pescado 2 veces a la semana, eh, y ya los que lo consumen es difícil que lo consuman cocido al horno. Yo creo que la mayoría es frito, obviamente el pescado frito, y si es al horno quizá es como fome muchas veces. Entonces es importante saber porque quizás la gente piensa, no, yo consumo el pescado 2 veces a la semana. Ya, pero ¿cómo estás consumiendo ese pescado? No, a la mantequilla o con el batido, y así nos están llevando todos los beneficios que podrían tener, al contrario. Ese es un tema. En Chile, no, primero, consumimos muy poco pescado y marisco. En el extranjero tiene la imagen de que Chile es un país muy largo y que tiene mucho mar. Entonces, creen que los chilenos comemos pescado y marisco prácticamente todos los días. Y no es así. El consumo de pescado y marisco en Chile es muy, muy bajo. Es muy, muy bajo. Incluso en ciudades costeras, ¿ya? Y eso tiene que ver principalmente con la tradición culinaria, con lo que nosotros comemos habitualmente, cómo han sido nuestros hábitos alimentarios y lo que hemos ido heredando de nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera, ¿ya? Ahí hay un muy bajo consumo. Y cuando se consume, es frito. Entonces, también se pierde mucho EPA y DHA. Pero frente a eso han surgido los suplementos nutricionales, donde uno puede encontrar EPA y DHA. Claro. Profesor, usted, bueno, sabemos que hay muchos alimentos que vienen, como dice usted, suplementados con EPA y DHA, pero también uno puede ir a la farmacia y comprar, yo quiero comprar omega 3 y se lo van a vender sin ninguna receta. ¿Usted recomienda el consumo de estos suplementos? A ver, en Chile los suplementos se venden sin receta médica, se venden en las farmacias ya. Hay otros países donde los suplementos se venden en el supermercado sin mayor problema. Yo personalmente creo que no debiese
restringirse solo a las farmacias, sino que también a los supermercados, aumentaría la oferta, probablemente bajarían los precios de los suplementos. Ahora, los suplementos nutricionales tienen beneficios, pero ahí hay que tener varias consideraciones. Primero, en el caso de los omega 3, que aportan una cantidad importante de EPA y DHA. Ese es un tema importante. Los suplementos en general, los buenos suplementos, se acercan al gramo día en 2 cápsulas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque muchos estudios se han hecho y se han demostrado los beneficios en altas concentraciones. Cerebro, corazón, hígado, etc. Salud ocular. Entonces, la primera recomendación que yo le hago a la población es que si va a consumir un suplemento nutricional, le pregunte a un nutricionista. Que le pregunte, ¿qué suplemento consumir? Esa es una primera sugerencia. Segundo, ¿cuántas cápsulas de suplemento consumir al día? También es importante, porque no es lo mismo consumir una que consumir 2, 3, 4. Tercero, que se fije en la calidad del suplemento, porque muchas veces en Chile nos preocupamos del envase de las cosas, pero no de lo que hay dentro. Y en Chile hay buenos suplementos en términos de cantidad, de estabilidad, etcétera, estabilidad que no estén oxidados, pero hay otros suplementos que no son de muy buena calidad. Entonces hay que tener precaución. Bien, entonces mi gran recomendación es, consúltele a un nutricionista qué suplemento consumir. En segundo lugar, tener claro qué cantidad consumir al día y evaluar muy bien la calidad del suplemento, porque no todos los suplementos son iguales. Bueno, muy buena su recomendación y creo que hay que hacer un llamado en general a la gente a no suplementarse sin la recomendación de un profesional, porque como lo dijo usted al principio, pueden tener efectos muy beneficiosos para nuestra salud, pero si nos pasamos de la dosis diaria recomendada, pueden finalmente hacernos mal para nuestro organismo. Así es. Y profesional nutricionista. Recuerde que hoy día hay mucha gente que está hablando de alimentación, de nutrición, muchos influencers que anda por ahí, que no tiene idea de lo que está hablando. No tiene idea, no digamos que sabe poco, no tiene idea, no sabe nada, ¿ya? Y esas personas lamentablemente lo que hacen es entregar información errada a la población. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, muy cierto. Y sobre todo ahora el tema de los suplementos igual es algo que está, por decirlo, de moda porque mucha gente se suplementa eh, por, em, por motivación propia, porque piensa que debe hacerlo y sin supervisión. Entonces, muchas veces se corre peligro o como bien dice usted, profesor, mucho influencer porque a mí me funcionó, tú también tienes que tomar en esta dosis este suplemento, pero finalmente es un riesgo, entonces así no podemos obtener los beneficios. Bueno, muy interesante todo lo que hemos hablado, todas las preguntas, la respuesta del profesor. Vamos a seguir con preguntas, pero ahora vamos a realizar una pausa, así que ya volveremos sobre este tema en este programa de EPA y DHA Omega Interesante. Hola a todos, aquí estamos de vuelta con el programa de día sábado llamado DHA y EPA, Omega Interesante. Bueno, hace unos minutos hablamos acerca de la importancia que tienen estos ácidos grasos para nuestro organismo, dentro de la que se encuentran un rol estructural, un rol en la fertilidad, en el tema de reproducción y también en el cerebro, ya que nos puede ayudar con habilidades cognitivas, con la memoria. Dijimos también que lo podemos encontrar en alimentos como el pescado principalmente, y que también existe la forma de suplementarse. Pero siempre lo importante es siempre asesorarse de un profesional. Ojalá fuese nutricionista. Así es. Bueno, entonces vamos a seguir con este programa tan interesante. Esperamos que vayan aprendiendo, si quieren estar anotando ahí todo lo que sea necesario para adquirir estos conceptos tan interesantes, ¿cierto? Bueno, para seguir con el programa, entonces quiero preguntar cuál es la ingesta recomendable de estos nutrientes del EPA y el DHA.
Bueno, para adultos la recomendación FAO es de 250 miligramos día, ya de EPA más DHA. Esa es como la recomendación mínima de ingesta, ¿ya? En el caso del embarazo, por ejemplo, la recomendación mínima son 200 miligramos de DHA más 100 de EPA, ¿ya? Sin embargo, en la medida que la población, como la población está envejeciendo por un lado, de forma acelerada, y tiene mayores demandas respecto a lo que se espera que haga una persona, y también algunas condiciones patológicas como la obesidad, estas recomendaciones están aumentando. Nosotros, yo creo, y la investigación a nivel mundial así lo ha demostrado, que probablemente en los próximos años se va a aumentar la recomendación de ingesta de EPA y DHA, ¿ya? Ahora, su ingesta se recomienda durante toda la vida, ¿ya? Desde el embarazo hasta el último día de nuestra vida en este mundo, ya como personas mayores. Profesor, y ya que se necesita DHA y EPA a lo largo de toda la vida, pero ¿en qué momentos hay una mayor recomendación de cantidad de EPA y DHA? A ver, ¿dónde se ha visto mayor efecto? Por ejemplo, en el embarazo, ¿ya? Madres que se suplementan con DHA, consumen EPA o DHA, ya sea como pescados, mariscos, o consumen los suplementos, aumenta el DHA en la leche materna durante la lactancia, ¿ya? Durante el embarazo aumenta el traspaso de DHA de la madre al hijo, ¿ya? El traspaso de DHA de la madre al hijo está muy regulado, ¿ya? Entre otros órganos por la placenta. La placenta tiene un rol relevante, ¿cierto? Es una verdadera barrera que dice esto pasa y esto no pasa, y es bastante facilitadora el traspaso de DHA de la madre al hijo. Pero, por ejemplo, se publicó hace ya algunos años que si la mamá es obesa, se traspasa menos DHA al feto que si la mamá es normopeso. ¿Ya? Es decir, la obesidad está alterando el transporte de nutrientes. Y ahí en ese caso se ha visto que se debe dar más de 200 miligramos de DHA al día. Bien, y hay estudios que hoy día están dando hasta 800 miligramos de DHA durante el embarazo. ¿Para qué? Para que se logre un traspaso normal de DHA de la madre al hijo. Y eso se está evaluando, por ejemplo, que podría tener un impacto en menor adiposidad en los niños. Hijos de esas madres tendrían menor cantidad de grasa corporal. ¿Ya? La estatura sería la misma, no se altera, los niños siguen creciendo, pero tendrían menos grasa corporal, lo cual podría ser un efecto protector a largo plazo para tener menor riesgo de desarrollar obesidad, porque hijo de madre obesa tiene más probabilidad de ser obeso que el hijo de una madre normopeso durante el embarazo. ¿Ya? Entonces en el embarazo hay una situación súper importante hoy día. ¿Ya? Sabemos además que los prematuros requieren más DHA que los niños de término. ¿Por qué? Porque el prematuro estuvo menos tiempo en el útero y no recibió todo el traspaso que le entrega la madre. ¿Ya? La mayor parte del traspaso de DHA ocurre en el embarazo y después la lactancia materna. Por eso que las fórmulas infantiles para prematuros en general tienen más DHA que las fórmulas infantiles para los lactantes de término. ¿Ya? Eso también es interesante que lo sepan. Y algo muy bonito es el efecto que tiene el DHA cuando están altas concentraciones en la leche materna. Se ha visto que niños que reciben leche materna con alta concentración de DHA, quiere decir que la madre consume pescado, consume mariscos o consume suplementos con estos ácidos grasos, tienden a tener mejor rendimiento escolar a largo plazo, especialmente en matemáticas. Qué interesante su respuesta. Sabemos que entonces es necesario suplementarse desde que nacemos, desde el embarazo. Pero yo quería saber, así como es importante en cierta etapa de nuestro ciclo vital, ¿qué beneficios se han visto al consumir EPA y DHA en ciertas patologías? Bueno, lo clásico es el cerebro, ya como yo les mencionaba, un efecto neuroprotector en términos de conservar las capacidades cognitivas del ser humano en la medida en que vamos envejeciendo. Por eso que hoy día se habla de un envejecimiento saludable, es decir, que la persona avance en edad, pero que conserve sus capacidades de aprendizaje, de memoria, ubicación espacial, fluidez verbal, etc. Y ahí se ha visto que los omega 3, especialmente el DHA, tendría un beneficio. Lo otro es la salud cardiovascular, particularmente reducción de triglicéridos,
Se ha visto también que tendría un beneficio en el tratamiento de la esteatosis hepática, el hígado graso no alcohólico, ¿ya? Trabajos muy bonitos respecto a consumo de DHA, o mayores niveles de DHA en sangre y mejor calidad de vida en pacientes asmáticos. Tienden a utilizar menos inhaladores corticoides, ¿ya? Suplementación con omega 3 y mejor control de la artritis reumatoide, la inflamación de las articulaciones que están dolorosas, ¿no? Efecto de la suplementación y mejor calidad de vida en pacientes que tienen síndrome del ojo seco, ¿ya? Una alteración ocular importante. El consumo de estos ácidos grasos enlentecería la velocidad de daño en la retina, por ejemplo, en pacientes diabéticos, ¿ya? Porque los omega 3 tienden a tener un efecto de ayudar a contribuir a mejorar el metabolismo de la glucosa, un efecto antiinflamatorio, y con eso se protegería a la retina. Hay estudios que demuestran efectos potenciales protectores en personas con enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Ya? También eso se ha estudiado. Por lo tanto, hay un campo bastante grande de aplicaciones clínicas para estos ácidos grasos. Profesor, ¿y qué pasa con los veganos, por ejemplo, aquellas personas que no consumen alimentos de origen animal? ¿Cómo podrían estas personas tener de igual forma EPA y DHA en su organismo sin consumir alimentos de origen animal? Muy buena pregunta. Hace ya muchos años, unos 30 años atrás, se describió, quizá más, por primera vez que los vegetarianos tenían menos niveles de EPA y DHA que los omnívoros. ¿Bien? Y el vegano, como tiene una dieta más restrictiva, no come ni pescado ni mariscos, tenía menos omega 3 en su cuerpo. Bien, entonces el vegano tiene una deficiencia, va a tener menos niveles de EPA y DHA. Pero para ellos hoy día hay una alternativa, ¿ya? Que es el omega 3 de origen vegetal que se obtiene a partir de aceites de microalgas, ¿ya? Y es posible encontrar en farmacia en nuestro país suplementos de DHA que son para veganos, porque son, ahora también lo puede consumir un omnívoro, pero se pensaron en los veganos porque como no comen pescado ni mariscos, tampoco quieren consumir aceite de pescado, porque los suplementos de omega 3 EPA y DHA se hacen en base a aceite de pescado. Pero una alternativa para ellos es los aceites de microalgas, que en términos de calidad y de efecto son exactamente iguales que los otros omega 3, ya sean pescado, marisco o en aceite de pescado. Son exactamente igual de beneficiosos. Qué bueno saber que existe esta opción entonces para las personas veganas, bueno, y vegetarianas también. Si es que no, yo conozco vegetarianos que no consumen pescado. Entonces, muy buena opción, no hay excusa para no obtener este nutriente tan importante. Hablando justamente de estos suplementos, sea de microalgas o para omnívoros, ya hablamos en el bloque pasado que es bueno consumir suplementos, pero escoger bien, que sean de calidad. Pero quiero preguntarle, ¿cómo escogemos un buen suplemento? ¿En qué nos tenemos que fijar para asegurarnos que ese suplemento realmente va a ser efectivo? Bueno, lo que yo digo siempre, que le pregunten a un nutricionista, porque son los profesionales que saben de suplementos. Segundo, que compren un suplemento de buena calidad. ¿Qué significa esto? Que tenga una cantidad suficiente de EPA y DHA y que la calidad de lo que está dentro de la capsulita sea buena, que no esté oxidado, que no esté dañado, que tenga un envase que lo proteja de la luz, porque estos ácidos grasos son fotosensibles, ¿ya? Ver la cantidad. Y la persona que va a consumir un suplemento, ¿por qué se tiene que asesorar por un nutricionista? Porque tiene que tener claro cuánto tiempo lo va a consumir en función de la enfermedad que tenga o el estado fisiológico. Por ejemplo, una embarazada requiere un suplemento con DHA, un poquitito de EPA, pero en la cantidad que va a requerir se va a ajustar una pensando en el embarazo, en la lactancia, pero recuerden que la madre traspasa muchos nutrientes hacia su hijo y la madre tiende a perder esos nutrientes, por lo tanto los tiene que recuperar después de la lactancia materna. Es decir, también requiere un apoyo nutricional con suplementos.
o una persona que quiere reducir los triglicéridos, o una persona que quiere conservar sus capacidades cognitivas. Depende mucho también del objetivo, y es por eso que hay suplementos que aportan una cantidad determinada, y otros aportan un poco más o un poco menos, depende. Profesor, y usted dijo algo ahí acerca de la conservación. ¿Cómo deberíamos nosotros conservar, por ejemplo, los típicos envases donde vienen los suplementos para conservarlo, digamos, el EPA y el DHA? En general, varios dicen a temperatura ambiente, otros dicen consérvese refrigerado. Yo considero que cuando hace mucho calor es mejor conservarlo refrigerado, ¿ya? Esa es una buena indicación. Lo otro, tratar de siempre consumirlo con algún alimento, ¿ya? Ese es otro tema importante, ¿ya? Protegerlos de la luz solar, ¿ya? Que también es un tema no menor, ¿ya? Y con todos esos ajustes se puede perfectamente ir asegurando que la calidad de ese suplemento siga siendo buena. ¿Y el precio aproximado de los suplementos, en cuánto estaría más o menos para que la gente lo sepa? Hace rato que no voy a la farmacia, pero yo he visto, por ejemplo, algunos que valen 3.000, 5.000 pesos, otros valen 20.000, porque depende mucho de la calidad del suplemento. Depende mucho de la calidad del suplemento, ¿ya? Yo, en general, lo que le sugiero siempre a la gente, hoy día no podemos dar marca, no corresponde, pero que se asesoren por un nutricionista, que les diga, mire, este es el suplemento que usted tiene que consumir, tantas cápsulas al día, por tanto tiempo, porque el efecto que nosotros queremos evaluar es este y este, ¿ya? Porque hay diferencias de precio, ¿ya? Y hay que tener, por eso que es tan importante, y cuando va la persona a la farmacia, exigir que le vendan el suplemento que le prescribieron y no otro, porque hay diferencias muy grandes entre uno y otro. Qué bueno saberlo. Y me quedo con eso de que realmente hay que preguntarle a un nutricionista, sobre todo porque cada persona tiene requerimientos distintos, está en una condición distinta, quizás tiene cierta patología o, por ejemplo, en el embarazo. Entonces, siempre hay que guiarnos en el caso personal. No nos van a recomendar lo mejor para nuestro caso. Entonces, que la gente que nos está escuchando sepa que hay que buscar ayuda en profesionales, en este caso, para estos suplementos de EPA y DHA en nutricionistas que son expertos en este tema. También quería consultar qué beneficios se han visto al suplementarse o al consumir EPA y DHA en temas de la memoria. Usted mencionaba mucho en el adulto mayor. ¿Esto tendrá alguna relación con el Alzheimer quizá? ¿O en los escolares también su rendimiento mencionó en las matemáticas? ¿Sí podría contarnos un poquito más de eso? Bueno, vamos a ir por los más jóvenes y después vamos a irnos a las personas mayores, ¿ya? ¿Qué se ha visto en niños? En niños se ha visto lo siguiente, que cuando los niñas y niños, tienen bajos niveles de DHA en sangre, se miden los eritrocitos, ¿ya? En los glóbulos rojos, como lo conoce generalmente la gente. Cuando hay bajos niveles de DHA y bajos niveles de EPA, pero especialmente DHA, son niños que tienden a tener un mal rendimiento escolar o que les cuesta mucho aprender. Son niños que tienden a tener mala conducta o les cuesta mucho relacionarse con sus pares o tienen problemas con los profesores, incluso con los papás. Son niños y también jóvenes, adolescentes, que tienden a tener más ansiedad, más inseguridad, etc. Y en estos niños, cuando se ha dado suplementación, no se han visto efectos adversos y se ha visto que, por ejemplo, aquellos que tienen más dificultades para aprender a leer o peores calificaciones en lenguaje, mejoran enormemente sus calificaciones, ¿ya? Se relacionan mejor con los otros. Nosotros publicamos hace ya varios años un estudio muy bonito que hicimos con jóvenes que rindieron la PSU. Creo que fue en 2017-18, pero fue hace varios años ya. Y nos dimos cuenta de algo que fue muy interesante, lo publicamos en una revista internacional. Hombres y mujeres que tenían, jóvenes y jovencitas, que tenían puntajes más altos en la PSU, tenían más DHA en sangre que aquellos que tenían puntajes más bajos en la PSU.
¿ya? Era realmente impresionante ese estudio. Y decir, cuando se suplementa en la infancia y adolescencia se ven beneficios. Y en el caso del adulto mayor, las personas mayores, lo que se ha visto es un efecto protector frente al envejecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que nos ayuda a conservar nuestras capacidades propias del ser humano, ¿ya? Como les decía, aprendizaje, memoria, fluidez verbal, etc. Se ha visto que altos niveles de DHA en sangre permiten reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Esto se ha estudiado mucho en los estudios largos de corte, como el estudio Framingham, son estudios enormes que se hacen en Norteamérica y en Europa. Sin embargo, cuando la persona ya tiene un Alzheimer diagnosticado, la suplementación desafortunadamente no tiene efectos. Es decir, no tiene un beneficio demostrado. ¿Ya? Ustedes saben que el Alzheimer es una patología muy compleja, extremadamente compleja, muy dura para la persona y los familiares de la persona, y lamentablemente la suplementación no ha demostrado tener beneficios. ¿Ya? Es decir, hablamos de prevención, pero cuando ya está la enfermedad declarada, es muy difícil, no se ha visto realmente que haya un beneficio. Profe, y hasta ahora usted nos ha hablado mucho acerca de los beneficios, pero ¿existirá alguna contraindicación del consumo de omega 3 o hay alguna patología en la cual no se recomienda el consumo de este? Como contraindicación no, porque es un nutriente, es decir, la persona debe comer pescado, debe comer mariscos, pero también como hemos hablado los suplementos, hablamos de las cantidades, de las frecuencias, del tiempo que se consume. Lo que se ha visto, por ejemplo, que en personas que tengan un hígado muy dañado, ¿ya? Por una cirrosis hepática, por una esteatohepatitis, una acumulación de grasa muy importante, con una inflamación hepática, ahí no se recomienda el consumo de suplementos porque esas personas tienen una dieta muy controlada porque su hígado está muy dañado. ¿Ya? Su hígado está muy dañado. Es como lo único que se ha visto, ¿ya? Pero efectos adversos por consumir omega 3 no se han reportado como tal, salvo cuando las personas consumen megadosis, ¿ya? 6, 7 gramos al día. Eso es. Nadie lo va a estar consumiendo habitualmente. Se ha visto que aumenta la vitamina E oxidada en la sangre, ¿ya? Pero son dosis muy grandes, porque lo máximo que se recomienda son hasta 4 dosis diarias, 4 gramos día, pero 7 ya eso es bastante. ¿Ya? Por lo tanto, no es que haya contraindicaciones, sino que hay que tener algunas precauciones dependiendo también del estado de salud de la persona. Por eso que esto tiene que ser prescrito por un profesional. Claro. Profesor, ahora hablando igual de lo mismo, quizá algo más general. Hemos visto los beneficios que tiene el EPA y DHA, pero ¿estos beneficios se obtienen cuando se consumen en conjunto el EPA y DHA o, por ejemplo, si existiera el suplemento solo de EPA y solo de DHA? ¿Tienen los mismos beneficios si necesitan actuar en conjunto para obtener todos estos beneficios de los cuales usted nos habla? Muy buena pregunta. En general, en corazón y en otros tejidos se ha visto un efecto en conjunto, ¿ya? EPA más DHA. Pero en cerebro el efecto va mucho más marcado por el DHA, porque en el cerebro el ácido graso que está ingresando es el DHA. Ingresa muy poco EPA, ingresa muy poquitito alfa-linolénico. Ya el cerebro es ávido por DHA. En cambio, en los otros órganos, que también se acumula más DHA, los otros omega 3 como el EPA tienden a potenciar los efectos beneficiosos. Ya, por ejemplo, en controlar la respuesta inflamatoria en el endotelio vascular, en la membrana interna de los vasos sanguíneos, se ha visto que tanto EPA como DHA tienen efectos beneficiosos en conjunto. Lo mismo que en el hígado, por ejemplo. Muchas gracias por su respuesta. Qué bueno saberlo porque siempre nos hablan del EPA y DHA, pero ¿qué pasa si fueran por separado? Porque tienen beneficios, pero qué bueno saber esta diferencia. Muchas gracias por su respuesta. Profesor, y quisiera saber si usted puede andar un poco más cuando nos dijo si es necesario o no acompañar los suplementos de una comida y por qué. Ah, Es decir, sí. Lo que pasa es claro, lo siguiente. Los suplementos tienen, los omega 3 son ácidos grasos y se van a absorber, ¿cierto? Pues a través van a llegar al intestino, se va a estimular la liberación de bilis, ya se van a formar la micela mixta y se absorben. Entonces, cuando yo como, estimulo
el proceso digestivo. Por eso que se sugiere que se consuma con una comida, ¿ya? Y algunas personas también, pues, ahora no una comida contundente, puede ser un pedazo de pan, una comida, una colación. Algunas personas cuando consumen estos suplementos pueden después tener lo que se llama el retrogusto o flatulencia con sabor a pescado, porque son aceites de pescado los omega 3. Y ahí lo que se recomienda es que lo consuman en la última comida antes de acostarse. En la cena, a las 8 de la noche, 9 de la noche más tarde. ¿Ya? Pero es porque cuando yo consumo un suplemento y como, se favorece la absorción de muchas veces estos nutrientes, especialmente los ácidos grasos. Qué bueno saber esto también. Una última pregunta ya para ir cerrando el programa. O sea, ya hemos visto los beneficios, la ingesta recomendada, los alimentos en que se encuentra. Viendo ahora la población chilena el día de hoy en la actualidad, ¿usted cree que se cumple esto de los requerimientos o la suplementación o comer los alimentos con EPA y DHA suficiente? Y si la respuesta es no, ¿qué nos queda para lograr eso, para que toda esta población obtenga los beneficios? A ver, ahí hay que ser bien claro. Lamentablemente en Chile, como se come muy poco pescado y marisco, hay una ingesta deficitaria y un déficit de EPA y DHA en ingesta. Eso nosotros lo hemos publicado en nuestros estudios de embarazada, durante la lactancia materna, etc. Y en jóvenes también y en adultos. Ese es un tema, se consume muy poco. Por lo tanto, el desafío es lograr que la gente lo consuma. Y lo ideal sería que lo consumiera con los propios alimentos. Es decir, que además de tener pescado y marisco, tuviéramos como en otros países aceite, leche, yogur. Hay huevos con omega 3 que se venden en los supermercados, que aumentara la oferta de alimentos con omega 3. Lamentablemente en Chile la regulación es muy exigente en ese tema y limita mucho que la industria de alimentos produzca alimentos con omega 3. Yo creo que ese es un desafío importante, ¿ya? El esfuerzo que ha hecho el Estado de Chile con Purita Mamá, ¿ya? Esta vía láctea que tiene DHA, que se le entrega gratuitamente a todas las mujeres durante el embarazo y la lactancia. Eso hay que mejorarlo para que se consuma más. Y en el tema de los suplementos, como hay distintas Bueno, ya hemos llegado al final de este programa que lleva por nombre EPA y DHA, Omega Interesante. Esperamos que hayan podido aprender mucho sobre este tema y que sigan investigando e informándose de este tema tan interesante. Agradecerle al profesor que nos acompañó el día de hoy. Quisiera darle su espacio para si quiere decir algo a la audiencia o mandar algunos saludos. Bueno, gracias por la invitación. Espero haberles entregado información actualizada e interesante sobre un tema como son los ácidos grasos omega 3 y espero que hayan aprendido bastantes cosas. Agradecerles, como les digo, la invitación y desearles que estén muy bien, sanas y seguras junto a sus familias. Muchas gracias, profesor. Livni, también te cedo tu espacio por si quieres decir algunas palabras o mandar algún saludo. Bueno, agradecer también al profesor, a ti, Vania, y por supuesto a nuestra audiencia, que son fieles aquí a nosotros. Y recalcar el tema del consumo de pescado por la importancia que tiene en todas las etapas del ciclo vital. Ya vimos que desde el embarazo ya tiene una importancia relevante hasta ya aún en la vejez. Y también quienes no consuman alimentos de origen animal también pueden hacerlo a través de suplementos. Idealmente los suplementos que sean de buena calidad y que sean recomendados por un nutricionista. Se asesoren, eso es lo importante. Muchas gracias. Bueno, yo también quería decir gracias al profesor, gracias al IMNI, fue un muy buen programa. Me voy con mucha información, que es información valiosa, creo yo, así que espero que todos ustedes, los que nos hayan escuchado, también puedan tener esta información valiosa y ponerla en práctica, obviamente. Así que mandarle un saludo a todos y no dejen de escucharnos todos los sábados, ¿cierto? Por la Radio Universidad de Chile y estén atentos también a los otros programas que se vienen porque van a haber temas igual de interesantes como el día de hoy.
Así que eso, nos despedimos y nos vemos en un próximo programa.